Bien, muy buenas tardes a todas las personas que han dedicado un rato para conectarse. Presumo que serán muchas y presumo que la mayoría serán mujeres, porque es muy importante que todos pongamos atención en este serio problema que es el cáncer de mama. Yo voy a tratar en unos pocos minutos de explicar algunos aspectos relevantes que tienen que ver con la prevención de la enfermedad. Y quiero empezar explicando qué es lo que puede significar prevención. Prevención significa dos cosas posibles. Uno, disminuir la probabilidad de que la enfermedad aparezca, y eso es lo que se llama prevención primaria. Y en segundo lugar, puede significar disminuir los riesgos de la enfermedad, las consecuencias de la enfermedad. Y eso es lo que se llama prevención secundaria. Vamos a hablar de las dos cosas de la manera lo más sintética posible y en breve rato. Después de eso, tendremos algún espacio de tiempo para que las personas que quieran hacer comentarios o preguntas puedan hacerlo. Y les adelanto que se van a sortear 10 mamografías entre aquellas personas que hagan preguntas y comentarios. Y ese sorteo se va a hacer al final de esta conversación. Bueno, respecto de la prevención entonces, la prevención primaria, dijimos, es tratar de evitar que la enfermedad aparezca. ¿Cómo podemos evitar que algo ocurra? Es muy sencillo. Podemos evitar solamente si es que sabemos cómo es que esta cosa ocurre, o sea, cómo son las causas de que esta cosa ocurra. Y eso es lo que nos complica las cosas, porque en el cáncer de mama no sabemos exactamente cómo es que las cosas ocurren, por qué se produce la enfermedad. Pero afortunadamente sí sabemos que hay una serie de condiciones de las personas, de su biología, de su vida, de su estilo de vida, que constituyen lo que se llama factores de riesgo, es decir, condiciones que hacen más probable que la persona que las posee tenga un cáncer de mama. Ahora, hay dos tipos de factores de riesgo para el cáncer de mama. Hay unos factores de riesgo que denominamos factores no modificables. Por ejemplo, el hecho de tener la primera menstruación muy joven, antes de los 12 años. Es un factor de riesgo, pero ya no lo podemos modificar. De la misma manera, también es muy difícil modificar la edad a la que ocurre la menopausia. Pero hay otra serie de factores que son los que nos interesan en este momento, que son los factores de riesgo modificables. Porque si los modificamos en el sentido de mejorarlos, vamos a reducir la probabilidad de sufrir de un cáncer de mama. De modo que vamos a conversar alrededor de este tema, los factores de riesgo modificables. Y esos son algunos que son bastante simples de recordar y por eso es tan importante que los recalquemos una y otra vez. Por ejemplo, el consumo excesivo de grasas, el consumo excesivo de carnes rojas, el exceso de peso, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el no tener hijos, el tener hijos muy tarde, el no amamantar, son todos factores de riesgo modificables. Y por allí es donde tenemos que enfocarnos para hacer todos los intentos posibles de disminuir el riesgo de que la enfermedad aparezca. Ciertamente el factor de riesgo más conocido por todo el mundo es el antecedente familiar. Y es verdad, es un antecedente muy importante, es un factor de riesgo de mucho peso. Sin embargo, lamentablemente no lo podemos modificar. Nadie se puede cambiar de familia aunque quisiera. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Para qué nos sirve? Si eso es para identificar a aquellas personas que vamos a catalogar de alto riesgo y que requieren, por lo tanto, algunas condiciones especiales de vigilancia. Porque si bien es cierto, no podemos disminuir su riesgo, sí podemos hacer en sus casos prevención secundaria.
es decir, tratar de descubrir la enfermedad, si es que le aparece, lo más precozmente posible. Vamos a hablar de eso en un momento más. Sigamos con el tema de los factores de riesgo modificables. Cuando uno escucha hablar de prevención de casi cualquier enfermedad, siempre aparecen más o menos los mismos factores de riesgo. Y la verdad es que es razonable que sea así, puesto que tienen que ver con los estilos de vida y los mecanismos por los cuales la obesidad, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco, etcétera, influyen en las enfermedades, ya son bastante conocidos. Vamos a hacer algún poco de ejemplo respecto de eso. Las grasas animales, ¿ya? Tienen un núcleo químico que en su metabolismo interno dentro del cuerpo va a producir estrógenos. Y por lo tanto, el mayor consumo de grasa le otorga al cuerpo una cantidad mayor de, dijéramos, ¿cómo se puede llamar esto? Como de producto necesario, ¿no es cierto?, para producir estrógeno. Y sabemos que el exceso de estrógeno va a contribuir, aunque no es que produzca el cáncer de mama, pero va a contribuir a que aparezca el cáncer de mama o se desarrolle más precozmente. Por lo tanto, el hacer modificaciones en los hábitos alimentarios ciertamente modifica el riesgo. Ahora, para no hacer mucha extensión de eso, voy a ir a lo práctico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que modificar nuestros hábitos de consumo de carne. La carne roja, especialmente los cortes más grasos, se asocian a mayor riesgo de tener cáncer de mama. Por lo tanto, en nuestra dieta de todos los días debemos modificar, cambiar, reducir la cantidad de carnes rojas, reemplazándolo por carnes blancas, especialmente pescado. ¿Por qué especialmente pescado? Porque el pescado contiene algunos ácidos grasos que contribuyen a disminuir la producción de estrógenos animales fuertes, reemplazándolos por estrógenos animales débiles, más suaves, que producen menos efectos negativos en el cuerpo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que aumentar el consumo de frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado el consumo de al menos 5 porciones de fruta y o verdura al día, porque eso beneficia a la salud en general, pero en particular respecto del cáncer de mama, las principales frutas y verduras que es necesario consumir son aquellas que están relacionadas con el brócoli, la coliflor, los repollos de Bruselas, ¿ya? Todos aquellos productos que contienen una sustancia que se llama carbinol indol. El carbinol indol también conduce el metabolismo hacia la producción de estrógenos más suaves. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Disminuir la carga de glucosa, disminuir los niveles de insulina. No necesariamente con medicamento, solo cuando es necesario por enfermedad se usan los medicamentos, pero nuestra dieta puede conseguir los mismos resultados en todos nosotros. ¿Y cómo se hace eso? Evitando aquellos alimentos que tienen lo que se llama un alto índice glucémico. Si ustedes buscan en internet por índice glucémico, van a encontrar unas especies de semáforos, unas listas que están en rojo, amarillo y verde. Los alimentos que están en la parte roja de las listas son alimentos que tienen alto índice glucémico y hay que hacer todo lo posible por evitar esos alimentos, por lo menos no consumirlos con mucha frecuencia y evitar el consumo repetido de puros alimentos que tengan el color rojo, prefiriendo siempre el color verde. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que consumir
alimentos que contengan altos niveles de antioxidantes, ¿ya? Para eso no es necesario tomar antioxidante farmacéutico, basta con que estén en la alimentación frecuente y regular. Ustedes conocen muchos alimentos que tienen antioxidantes y hay muchos que se difunden por todos lados, pero los alimentos comunes y corrientes como el tomate, como la uva, bueno, la mayoría de las frutas y verduras tienen altas cargas de antioxidantes. ¿Qué es lo que recomiendan los especialistas respecto del riesgo del cáncer de mama? Que es conveniente que este consumo de frutas y verduras sea siempre un consumo como mezclado. Me refiero a que, por ejemplo, es preferible un tutti frutti a comerse un montón de manzana. Al tener varios colores en la porción de fruta o de verdura, estamos consumiendo diferentes tipos de antioxidantes y eso es más beneficioso que consumir altas cantidades de uno solo. ¿Qué más podemos hacer? Debemos aumentar la cantidad de fibra dentro de nuestra alimentación. ¿Para qué sirve eso? Respecto del cáncer de mama, lo que hace la fibra es que genera una red en el intestino que atrapa la grasa y las hormonas que vienen desde el exterior, que estamos consumiendo con los alimentos, y evita que se absorban y tengan efectos muy importantes dentro del organismo. Entonces, como ustedes pueden ver, haciendo algunas modificaciones en nuestro estilo de vida respecto a la alimentación, podemos conseguir una reducción del riesgo. Algunos especialistas han calculado que modificando la dieta es posible reducir hasta en un 15% el riesgo de cáncer de mama. ¿Qué otra cosa es muy importante? La actividad física. La actividad física, en el caso del cáncer de mama, se refiere a una actividad física regular, varias veces a la semana, frecuente, pero no de alta energía, de alto impacto, sino que se refiere a caminar, andar en bicicleta por 45 minutos a una hora, 3 o 4 veces a la semana, consigue una reducción del riesgo de hasta un 18% de tener cáncer de mama, especialmente en las mujeres que han pasado la menopausia. Ahora, ya mencioné al principio que hay varios otros factores de riesgo que son decisión personal de cada mujer el si los enfrenta o no. Por ejemplo, hoy día es muy común que las mujeres deseen tener su primer hijo muy tarde, después de los 30 años. Eso es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Es importante que las mujeres tomen su decisión conociendo esa información. De la misma manera, el amamantamiento corto o la ausencia de lactancia son factores de riesgo relevantes. De modo que es importante que las mujeres aprendan de esto, se mantengan informadas, lean, pregunten, con el fin de saber todas aquellas cosas que pudieran hacer para disminuir su riesgo. Ahora, quiero dedicar 2 palabras a la parte de la prevención secundaria. Es decir, sabemos que el cáncer de mama es muy frecuente, sabemos que es cada vez más frecuente, y a pesar de estas cosas que estamos hablando y que muchas mujeres ya conocen estas posibilidades de reducir el riesgo, la enfermedad sigue aumentando, llegando a ser una de las enfermedades más frecuentes de las mujeres en todo el mundo. Entonces, como sabemos eso, es muy importante hablar de lo que tenemos que hacer cuando una mujer ya tiene un cáncer de mama. Y es lo que se refiere a la prevención secundaria, es decir, cómo podemos disminuir los efectos de la enfermedad, las consecuencias de la enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias del cáncer de mama? Fundamentalmente 2. La mutilación, es decir, la pérdida de la mama o de una parte de la mama, o la muerte. ¿Cómo podemos hacer para disminuir eso? Idealmente evitar ambas consecuencias. Solamente hay una manera de evitar que se pueda llegar a la mutilación o a la muerte, que es el diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz significa encontrar un tumor cuando mide menos de 1 centímetro.
Eso solo es posible con una muy buena mamografía. No es posible descartar la presencia de un tumor maligno de la mama solo examinando. Cuando una mujer se diagnostica un cáncer de mama por casualidad, porque se tocó por casualidad y encontró una pelota, generalmente la enfermedad ya está avanzada. Generalmente el tumor mide entre 4 y 5 centímetros. Cuando una mujer se examina regularmente, va al médico o a la matrona al menos una vez al año para que la examinen y realiza su autoexamen cuidadosamente cada par de semanas o por lo menos una vez al mes, va a encontrar los tumores de alrededor de 2 centímetros. Pero solo aquella mujer que se hace una mamografía regularmente después de los 40 años va a poder encontrar tumores verdaderamente pequeños. ¿Y cuál es la diferencia en eso? Hoy en día, cuando una mujer se encuentra un tumor muy pequeño, tiene un 98% de posibilidades de estar sana a los 10 años. Eso es muy importante y tal vez es lo más importante que ustedes deben recordar de esta conversación. Es cierto que se puede poner mucho énfasis en los mecanismos de prevención natural que hablé al principio. Sin embargo, hay que recordar que todas aquellas cosas son útiles solo en el largo plazo. Por lo tanto, todas aquellas mujeres que tienen hoy día 40 años o más de las que me están escuchando, no van a lograr un impacto realmente potente en su propia vida. Tienen que conocer lo que yo acabo de explicarles, entenderlo muy bien y enseñarlo a las generaciones futuras. Porque cuando una niña, una adolescente, cambia sus hábitos de vida, ella sí, a través de esos mecanismos, va a reducir su riesgo de tener cáncer de mama. Pero alguien que ya comió comida chatarra entre los 10 y los 25 o 35, alguien que ya se ha mantenido con el peso alto, alguien que ya ha tenido una vida sedentaria, tiene pocas posibilidades de reducir su riesgo a través de esos mecanismos. Solo debe pensar que si tiene la mala suerte de que le aparezca la enfermedad, puede reducir el riesgo de sufrir sus consecuencias si el diagnóstico se hace precozmente. Han llegado algunas preguntas que quiero responder así rápidamente. La señora María comenta que se hizo 2 ecografías mamarias en las que le describieron algo así que ella llama, entre comillas, flacidez mamaria. Y pregunta si es necesario tomarse más ecografías. Yo creo que hay una confusión en eso. El término flacidez mamaria no es un término que nosotros los mastólogos utilicemos realmente, ni los radiólogos de mama tampoco, ¿ya? Yo creo que pudiéramos estar hablando de que tenga la mama densa o menos densa, no lo entiendo muy bien. Pero lo que quiero decir a partir de esa pregunta es que el examen para hacer prevención del cáncer de mama es la mamografía, no la ecografía. La mamografía es la que nos va a permitir encontrar lesiones muy pequeñas, mucho más claramente que la ecografía. Tengo otra pregunta de una señora que dice, se llama Paola: yo fui operada de nódulos y ahora tengo otro pequeño. ¿Será peligroso? Esto es una pregunta que es muy importante porque me va a permitir explicar una cosa que genera muchas confusiones. Para nosotros, un nódulo es una pelota. Alguien que tiene una pelota en una pechuga, ¿ya? Un nódulo puede ser un nódulo de líquido, que es lo que se llama un quiste, o puede ser un nódulo de carnecita, de tejido mamario, que es lo que se llama un tumor. De modo que cuando hablamos de nódulo puede ser cualquier cosa. Tenemos que ser un poquitín más precisos. ¿Es un quiste o es un tumor? Los quistes
de líquido son todos absolutamente benignos, la mayoría de ellos normales y no requieren ningún tratamiento, solo algún control o vigilancia. Los tumores, que son sólidos de carnecita, en cambio, son enfermedad, siempre son enfermedad, pero no son malos. La mayoría de los tumores son benignos, solo unos pocos son peligrosos. Por lo tanto, cuando uno encuentra un nódulo sólido, es decir, un tumor en la mama, lo que se debe hacer es una biopsia para saber si es benigno o maligno. Si es maligno, por cierto, hay que tratarlo, pero si es benigno, la mayor parte de las veces solo requerirá vigilancia. Ahora, a una mujer le pueden aparecer muchos nódulos a lo largo de la vida, especialmente los quistes que aparecen frecuentemente. Los nódulos sólidos, los tumores, aparecen menos frecuentemente, pero pueden aparecer muchas veces. No por haber tenido una vez un tumor queda eliminado el riesgo de tener en el futuro. Siempre pueden aparecer. Por eso es que hay que estar vigilando, controlando, examinándose y haciéndose la mamografía cuando corresponda. Ahora, ¿cuándo corresponde? En general, para la pesquisa del cáncer de mama oportuna, se requiere hacer una mamografía anual desde los 40 años. En las mujeres que mencioné al principio, llamadas de alto riesgo, es decir, que tienen mucho antecedente familiar de cáncer de mama, y especialmente si se le juntan otras cosas. Por ejemplo, hay en la familia otro tipo de cánceres relacionados, como el colon, como el ovario, como el páncreas, etc. O se le juntan otras cosas como que es sedentaria, como que es obesa, etc. Todas esas mujeres definidas como de alto riesgo requieren empezar a hacer su mamografía antes. ¿Cuánto antes? En general, entre 5 y 10 años antes. O sea, dicho de otra manera, las mujeres de alto riesgo, ojalá desde los 30 años para adelante. Las mujeres de riesgo normal, de los 40 años para adelante. La señora Gladys comenta que el tratamiento con anastrozol genera mucho dolor de huesos. Y como son muchos años de tratamiento, evidentemente que eso es algo muy incómodo. ¿Hay alguna manera de aminorar esos riesgos? El anastrozol, como otros medicamentos que actúan en el metabolismo del calcio, ¿ya?, y que se usan en la mama para prevenir el efecto de los estrógenos sobre el tejido mamario, tiende a producir osteoporosis. Y ese es un mecanismo que puede llevar al dolor. El anastrozol y otros medicamentos de ese tipo producen dolor de hueso, pero también puede aumentar ese dolor a través de la producción de osteoporosis. Esa es la parte que hay que tratar y prevenir, apoyando el consumo del medicamento del anastrozol con calcio, fijadores de calcio, ejercicio para ayudar a fijar el calcio, vitamina D, hacer actividad al aire libre y todo el consumo de los alimentos que contienen la vitamina D. Todas esas cosas juntas, la vitamina D, los fijadores de calcio y el calcio, son necesarios para evitar la osteoporosis que produce el anastrozol. La señora Oriana pregunta: ¿a qué edad es recomendable realizarse la primera mamografía si no se tiene antecedentes de cáncer en la familia? Como dije hace un momento, la edad que se recomienda en todas partes del mundo son los 40 años. ¿Por qué a los 40 años? Porque el cáncer de mama, si bien generalmente inicia su desarrollo microscópico antes de eso, se hace evidente, se hace visible a la mamografía alrededor de esa edad en adelante. El cáncer de mama se diagnostica mucho más frecuentemente después de los 60 años. Sin embargo, ya es evidente que a los 40 años la mayoría de las mujeres tienen algunos cambios que permiten orientar en la dirección de que puede estarse desarrollando un cáncer de mama.
Entonces, esa es la edad ideal. La señora Paola pregunta si una mujer que tiene mama supernumeraria tiene mayor riesgo de cáncer. Las mamas supernumerarias aparecen en varias partes del cuerpo y aparecen porque cuando una mujer se está desarrollando como un embrión muy pequeñito, empiezan a aparecer las células que van a generar las mamas en el futuro y aparecen formando una línea que va desde el hombro hasta la vulva. Cuando el embrión crece, entonces esta línea se va acortando y finalmente queda en el tórax. Pero en cualquier parte de ese recorrido que quede, aunque sea una célula, se puede desarrollar una mama. Eso es lo que se llama una mama supernumeraria. El lugar más frecuente donde se desarrollan es la axila, pero no es el único lugar. Puede ser en la parte anterior del hombro, en la misma mama, generalmente en el surco, en el abdomen y, como decía, hasta en la vulva. Pero las mamas que se desarrollan ahí son mamas, llamémosle entre comillas, normales. No es un tejido enfermo propiamente tal. No tienen más riesgo de tener cáncer de mama que las mamas verdaderas o principales, pero tampoco tienen menos. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando una mujer sabe que tiene mamas axilares o en cualquier otro lugar, cada vez que se hace un control de las mamas debe controlar también estas mamas supernumerarias porque también pueden enfermarse. Pueden tener quistes, pueden tener cáncer, pueden tener cualquier enfermedad mamaria. La señora Gladys pregunta, dice, se habla mucho de las zeolitas para prevenir. ¿Qué fundamento médico tiene este mineral para la prevención? Es una pregunta bastante difícil y le debo confesar que yo no conozco ningún antecedente médico que justifique. Sé que hay personas que la recomiendan, sé que hay muchas personas que la usan, sé que hay personas que se sienten bien usándola, pero si me pregunta exactamente qué fundamento médico tiene este mineral para la prevención, yo no he encontrado ninguno en la literatura médica nunca.